Son las 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Volvemos a llenar con el mundo del misterio las ondas de Radio Nacional de España. Una hora tenemos todavía, una hora en la que queremos que todos ustedes, todos vosotros seáis los protagonistas. Nuestro teléfono, por si queréis intervenir, 900-137-137. Sigue el concurso todavía en marcha y si queréis luego entrar en una sección en la que el tarot os puede dar respuestas, ese es el camino, 900-137-137. Y aún tenemos un tema que tiene que ver con una noche que está muy cercana, una de las noches más mágicas del año. La llaman de Halloween últimamente, aunque tiene otros nombres y otros orígenes. Nosotros esta noche, junto a nuestra invitada, queremos mostrar los auténticos orígenes de esa noche mágica. Tras esa introducción lo haremos. Ahí está la introducción y nos falta presentar a nuestra invitada Elena Menéndez, alguien que durante muchos años nos ha acompañado al Espacio en Blanco, vieja conocida por nuestros oyentes. Buenas noches, Elena, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, muy bien. Un placer que estés aquí de nuevo con nosotros. Igualmente. Decir que eres estudiosa de estos temas hace mucho tiempo y yo decir a nuestros oyentes que cuando Elena nos dice algo hay que ponerse a temblar porque ¿tienes dones desde pequeñita? Sí, bueno, dones. A mí tampoco me gusta utilizar esa palabra precisamente porque creo que las capacidades las tenemos todos en tanto en cuanto que se pueden desarrollar. Todos tenemos un cerebro y si eso se trabaja perfectamente uno puede llegar a tener esas capacidades o esa percepción. Pero sí, en mi caso, digamos que esto estaba un poco desarrollado desde que era pequeñita y ya podía ver cosas o sentir cosas que a los demás se les escapaban o no sabían de dónde. Y lo curioso es que a lo largo de los años tú has estado trabajando, estudiando nuevas técnicas, estudiando técnicas como los druidas, que eso es lo que vamos a hablar esta noche, un poco formándote para que eso que tenías no se fuera, ¿no? Está claro, vamos a ver lo que decimos de las capacidades, pero esto es igual como el niño que nace con la facultad para la música. Ya le ves desde pequeñito que tiene eso pues desarrollado, pero también es cierto que si no se le educa, no se le cultiva, es posible que ese niño no llegue a desarrollar todo su potencial. Pues esto de las capacidades psíquicas, pues sucede un poco lo mismo. Tú puedes tenerlas, pero si luego no estudias, si no las trabajas, estarán ahí, pero no van a poderse llegar a desarrollar en su plenitud. En mi caso, pues sí, llevo muchos años estudiando, me gusta, continúo estudiando y trato, pues, la curiosidad, quizás sea eso, el investigar, el ver, tratar de ver más allá o qué es a lo que me lleva o por qué existen todas estas cosas. Y lo curioso, ¿cómo ves las cosas? Porque a mí me has dicho de vez en cuando alguna cosa, ¿cómo te vienen? No tienes siempre ese don, sino que de vez en cuando, momentos aislados, flashes. Exactamente. A ver, no somos, por lo menos yo en mi caso, no soy una máquina que me enchufan y dicen, dime, cuéntame. Pues a lo mejor en ese momento no me surge nada. Pero sin buscarlo, hay momentos en los que a mí me pueden llegar visiones, bien puede ser también a veces a través de los sueños. Y luego ya, bueno, con los útiles con los que suelo trabajar, bien la bola de cristal, el tarot, pero eso ya es alguien que solicita una consulta. Ahí sí es un medio de conexión que me transmite, pero sin ningún medio, pues también me sucede esas visiones. Aunque lo hemos comprobado. Y digo, aunque nosotros no estamos muy de acuerdo con videntes y ese tipo de gente que se anuncia por ahí, respetamos mucho el trabajo que tú haces y que la gente no se tome a broma eso de las cartas o de las bolas de cristal, porque cuando uno lo hace bien, con seriedad, desde lo profundo, el tema es muy... Primero viene de muy antiguo y es mucho más serio de lo que queremos, ¿verdad, Elena? Efectivamente, si es que, vamos a ver, esto de las personas sensitivas con capacidades, esto ha estado a lo largo de toda la historia. Lo que pasa es que, claro, pues en un momento dado esto ya se ha convertido en algo que todo el mundo, ahora prácticamente todo el mundo ve, todo el mundo hace. Y entonces, pues claro, el desprestigio es mayor, yo lo entiendo. Bueno, tú estás con nosotros eso, como antigua compañera del Espacio en Blanco, tenemos una sección, pero aparte te dedicas a trabajar con la rama de los druidas. ¿Qué son los druidas? A ver, los druidas eran los sabios dentro del pueblo celta. El druida decían que no tenía tanto poder, que hablaba antes que el rey, o decían que el rey no hablaba antes que el druida, ni el druida antes del rey. Es decir, una persona sabia, una persona pues versada en diversas artes, ¿no? Y que aparte de poder aconsejar, porque era el consejero dentro del pueblo celta, de practicar también sus ritos, sus ceremonias, trabajaba también con plantas, realmente lo que iba buscando era el
el conocerse a sí mismo, es decir, el avanzar, el crecer a nivel interior. Entonces no hay que quedarse solamente con la imagen del druida que vemos en las películas, ¿no? En Merlín y todos esos, ¿no? Exactamente, porque aunque sí, dentro de ello hay una verdad, ¿no? Del tema, no es así. Es decir, eran personas mucho más allá que una figura de un mago, eran sabios y sobre todo el buscar el conocerse a sí mismo y al otro. Por eso la palabra druida procede de la raíz dru, que significa roble, que es el árbol más venerado dentro de lo que era el pueblo celta o los druidas en este caso. No significa con eso que el resto de árboles no fueran venerados, pero digamos que el roble era digamos, el majestuoso, ¿no? Para ellos. Entonces, para ellos el roble era el hombre, el ser, y lo que trataban era de buscar, de acercarse a él y de poder convertirse en ese gran roble para luego albergar y dar cobijo al resto de seres, animalitos, y pues a la vez también a dar sombra o salvaguardar a las personas. Hemos estado antes hablando de la Iglesia Católica. Durante un tiempo los druidas eran seres que habían pactado con demonios, no eran demasiado gente buena, ¿no? Desde el punto de vista de la Iglesia Católica. ¿Eran Claro. demoníacos, hacían prácticas demoníacas o no tenía nada que ver? No tiene nada que ver. Lógicamente al druidismo en su momento se les termina, primero fueron los romanos, luego ya el cristianismo. Se trató de eliminar aquello que no conviene, que no gusta o que tiene un poder, se trata de anular, pero en ningún caso ni eran prácticas demoníacas ni nada de esto. Quizás de ahí viene también el tema de lo del diablo, asociado al dios Cernudos, que los druidas le veneramos, y que por su imagen del dios astado de cuernos y tal, se asocia a los aquelarres, la brujería, el diablo, pero que no tiene nada que ver. Eran personas, además, insisto, con grandes conocimientos y con un buen fondo. Lógicamente, un druida tampoco hay que confundirle, porque a veces dicen, no, la figura del druida, el bueno y tal, cuidado, un druida tampoco era tonto en el sentido que si se metían con él, también levantaba la espada. Por lo menos para enseñar sus destellos. Has dicho que te incluyes un poco en eso, eres druida. Yo me considero estudiosa del druidismo. Sigue viva esa corriente, digamos, filosófica. Vamos a ver, el druidismo, lo que está claro es que el druidismo, como que se conoció, pues que estamos hablando de hace un montón de tiempo, estamos hablando de antes de Cristo, y el druidismo en un momento dado desaparece con la muerte de Vercingétorix. Es decir, ahí digamos que muere con él. Sí, luego transcurren 3 o 4 siglos posteriormente, donde bueno, pues quedan algunos retazos de druidismo, sobre todo en la parte de Irlanda, que se trata de conservar además en los monasterios, pero ya empieza a ser cristianizado. ¿Por qué? Porque también los cristianos veían que podía haber una cierta asociación con ellos, como que tampoco era tan fuerte en aquellos momentos, y bueno, pues como que más o menos digamos, se absorbe, es absorbido. Y ya de lo que era aquel druidismo, eso ya no existe. Cierto es que a partir del 1717 nace, aunque a algunos druidas de la actualidad no les guste denominarlo así, es el neodruidismo. El neodruidismo, y además es que es bastante obvio porque, como sabemos, los druidas fue una tradición que no dejó constancia en escritos. Ellos pensaban que lo que se dejaba escrito perdía fuerza. Por eso el instruir a un druida eran 20 años lo que trataban. Tenía que desarrollar la mente, recordar versos y un montón. Entonces, claro, pues al no haber una constancia en cuanto a textos, ¿cómo podemos decir que aquello que había sigue estando? Entonces, a partir, como decíamos, del 1717, que se crea la primera rama de neodruidismo por John Toland, bueno, con recopilación de datos, con estudios, que a mí me parece absolutamente respetable, porque creo que el conocimiento está todo en los libros. Es que no hay que ir más allá, ni nadie está tocado por la varita de Merlín, ni nadie es nacido de los ancestros, ni orígenes de los papiros secretos, ni nada de esto, ¿no? Aunque esto está en la actualidad. Y bueno, pues nace esa rama, luego en el 1781, creo recordar, nace la línea de Huller, de Henry Huller, que también es otro neodruidismo con sus formas. Y luego, por último, la rama más controvertida, pero que curiosamente, Miguel, es la que más adeptos tiene, que es la de Iolo Morgraf, que Iolo Morgraf se lo inventó todo. ¿Sí? Se lo inventó todo, sí. Pero lo vendió de forma y manera, bueno, luego le pescaron. Pero el tío era súper creativo, se lo montó y bueno, pues a partir de esas 3 líneas luego ya derivan y es lo que llega hasta la actualidad. Curioso. Lo cierto es que los druidas tenían una serie de fiestas sagradas.
Sí. Una de ellas, además, coinciden un poco con fiestas también cristianas porque de alguna manera se apropiaron de ellas, ¿no? Sí. Dos noches importantes, la noche de San Juan por un lado y la noche de Todos los Santos. Sí, y ya más, ¿eh? Ya. Mm. Hay más. Pero es cierto que esa noche de Todos los Santos, ¿cómo le llaman los druidas? La noche Samhain. Samhain. No tiene nada por qué llamarse Halloween, que es este invento americano que nos tratan de meter a todos en la colonización que están haciendo, ¿no? No, y además que no tiene nada que ver, aparte que es un desprestigio, porque todas estas películas que han hecho acerca de Halloween, de asesinatos, sangrientas, todo esto, es que es desprestigiar un origen que o desconocen o que por alguna razón lo quieren anular, pero que no tiene nada que ver. Además, Halloween, realmente la palabra sería Even, es decir, que sería la noche o el tiempo sagrado de aquello que fue cuando colonizaron los ingleses y los irlandeses, llevaron también sus tradiciones. Entonces, a partir de ahí ellos adaptan, cambian, pero que en nada tiene que ver con lo que es el origen de Samhain. Que es la noche, o sea, que se celebra, que se apropia, como te digo, la iglesia, ¿no? Exactamente. Vamos a llamar entonces Samhain y no Halloween. ¿Qué pasa esa noche? Dicen que el límite que separa los vivos de los muertos es mucho más sutil y los muertos pueden hacerse presentes. ¿Es cierto? Sí, es cierto. La noche de Samhain es la fiesta más importante dentro del calendario octopartil, dentro del calendario céltico druida. Es decir, tenemos 8 fiestas, 4 mayores y 4 menores. Las menores estarían formadas por equinoccios y solsticios, y luego las 4 mayores, la que encabeza es Samhain, porque es para nosotros el principio del año. Es decir, cuando ¿Comienza el año en Samhain? Para nosotros comienza el año en Samhain. Luego vendría la siguiente, que es Simbol, en febrero. Cada 45 años hay cada 45 días hay una fiesta, entre medias de equinoccios y solsticios, ¿no? Pero la de Samhain es la, dijéramos, la más importante en tanto en cuanto porque es ese comienzo de año y además nos da la posibilidad de entrar en contacto con el más allá, con los antepasados, a los cuales también los druidas los veneraban muchísimo. Entonces se corre, es lo que se dice en druidismo, se denomina el sutil velo fino, se corre y no existe espacio ni tiempo, es una noche que no es una noche, un tiempo que no es un tiempo, y donde tenemos acceso los muertos al reino de los vivos y los vivos al reino de los muertos. Eso que dices parecen palabras, es literal, es decir, se puede llegar a entrar en contacto con ellos. Sí, totalmente, sí. De hecho, personas que han asistido, que no están metidos en el druidismo, es decir, simplemente van como invitados, han podido ver sombras, les han tirado, a lo mejor si llevaban un gorro del gorro. Pero cuando dices eso es porque hacéis rituales. Nos vas a explicar ahora esos rituales que haces y a ver si se puede uno apuntar. Pero los druidas, por lo menos históricamente en esa introducción que hemos puesto, hacían grandes hogueras y daban dulces y ofrendas a los muertos. ¿Se sigue haciendo así? Sí, se sigue haciendo así. A ver, el fuego lo que representa es el sol. Para nosotros, como decimos, es el final y el principio del año. Sería el astro sol, digamos, que está a punto de entrar ya en su momento más de decadencia, porque ya vamos hacia el solsticio de invierno, y es un poco el fuego purificador, que a la vez que muere, renace, ¿no? También estaría representado por el dios y la diosa, que luego si quieres lo comentamos. Y la hoguera, se decía que con ese fuego el resto de los celtas tendrían que prender de esa llama y encender sus hogares. El fuego del hogar, ¿no? Exactamente. En cuanto a las ofrendas, de ahí viene también que los cristianos pues vayan a hacer ofrendas a los cementerios y tal. Realmente el origen otra vez es en Samhain, donde se ofrecían una serie de elementos, que era el vino, el pan, la sal, que se ofrecían a los antepasados, guerreros, artesanos y aquel pueblo, ¿no?, que nos había precedido y que sin ellos no estaríamos aquí. Muy breve te pido que seas porque tenemos cientos de llamadas. Hay un montón de gente que quiere entrar en esa parte para que le leas las cartas y en el concurso que tenemos. Es bueno, dicen que no es bueno, ¿no? Mentar a los muertos, recordarse de ellos. ¿Es bueno hacerlo esa noche? Claro que sí, es que esa es su noche. Es decir, es la posibilidad que podemos de reencontrarnos, ¿no?, con todos esos orígenes. Entonces, para nada es malo, es realizarles una celebración, ¿no?, después de tanto tiempo y ese viaje, ¿no?, de cansancio. Por eso el ponerles dulces presentes en la casa, porque atraviesan un largo viaje para encontrarse con nosotros y tomar alimento, disfrutar de aquellos placeres que en el pasado mundanamente los tuvieron.
Y vosotros organizáis una ceremonia de estas, ¿no? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo nosotros la celebramos en, como decimos nosotros, nuestra querida Galia, en Galicia. En Galicia. En un lugar con un paisaje maravilloso en pleno bosque. Tiene que haber árboles, claro. Oh, sí, robles. Robles. Lógicamente. En un sitio donde estamos en mitad del bosque, no hay presencia, ni hay casas, ni hay nada, con lo cual todavía el marco se torna mucho más apropiado para la situación. Y realizaremos la fiesta el próximo sábado. El sábado alrededor de las 9 de la noche, cuando ya no haya luz, porque en Galicia ya sabemos que anochece un poquito más tarde, alrededor de las 9, las 10 de la noche, cuando se haya ido ya la luz, comenzaremos la ceremonia y estaremos toda la noche hasta lo que se denomina cierre de cielo, que también, como los druidas eran versados en las estrellas, es un momento en el que el cielo confluye una serie de estrellas y es el momento del fin de la ceremonia, que puede oscilar entre 4 y pico de la mañana, 5 y pico, 6 aproximadamente. Y en esos rituales, en esa fiesta que hacéis, es cuando dices que la gente siente que a veces es otro mundo, viene y te toca y te tira. Sí. Incluso pueden recibir mensajes. No es la primera vez que dentro de lo que es la asistencia alguien ha sentido cómo le susurran al oído algún mensaje o algo a tener en cuenta o en consideración en el transcurso del año. ¿Hay fuego? ¿Hacéis fuego? Sí, hacemos una hoguera, representando con mucho cuidado, con todas las medidas, porque lógicamente yo entiendo cómo se ha puesto el tema, pero es que por no tener cuidado pasa lo que pasa. Pero nosotros vamos con extintores, vamos preparado de todo y tampoco realizamos un hoguerón, es una pequeña hoguera representativa. Me preguntan, es una pregunta que te voy a hacer yo, ¿puede ir cualquiera a esa fiesta? ¿Se pueden apuntar con vosotros para vivir esa fiesta? Sí, siempre y cuando respeten, porque ante todo para nosotros es nuestra creencia, ¿no? Esto lo hacemos porque queremos, porque, mira, Miguel, una de las cosas, creo que te lo he comentado, trasladamos una piedra de más de 60 kilos. ¿Una piedra de 60 kilos? Más de 60 kilos. La llevamos desde Madrid hasta Galicia, es decir, es uno de nuestros elementos para formar el círculo, nuestro nemetón, y nos la trasladamos. Entonces nosotros lo hacemos porque queremos, es decir, es un sentimiento. Aquí nos está hablando de algo de lo que se trate un trabajo de beneficio. Hombre, lógicamente necesitamos que nos aporten una pequeña cantidad porque es mucho, ¿no?, lo que conlleva, pero que lo hacemos porque queremos, y si alguien quiere asistir, que realmente sea por respeto hacia ello, porque le guste, pero respetando por encima de todo. Vale, luego vamos a hacer un teléfono. Tomen lápiz y papel si quieren apuntarse a esa experiencia. Dura una noche solamente, una noche, que es la noche de Samaín, la noche de Todos los Santos. Exacto. Ahí lo celebraremos y bueno, luego aparte recibirán la ofrenda del tejo, que el tejo para los druidas representaba el verdor eterno, siempre está verde, ¿no? Entonces es esa ofrenda en señal de que todas las peticiones que hagan sean eternas y duren. Y empieza el año para vosotros. Y empieza el año para nosotros. ¿Y la siguiente fiesta cuándo es? 45 días para otra importante. Vamos a ver, la siguiente que tenemos, que es pequeñita, es el solsticio de invierno, que ese será el 21-22, creo 21-22, no recuerdo ahora exactamente, con el solsticio de verano. Y la siguiente, perdón, de invierno. Y la siguiente a realizar también de importancia es la fiesta de Imbol, que es el 2 de febrero, que ahí es el venerar a la diosa, que la diosa ya está aquí y digamos que empiezan los pequeños brotes de la naturaleza de aquello que hemos solicitado en Samaín, empezamos a ver esos pequeños resultados. Es decir, que siguen tradiciones vivas después de tanto tiempo. Claro que siguen. Sí, yo creo que vamos a ver que eso lo lleva dentro uno, ¿no? Si uno quiere que algo esté vivo, lo tiene que llevar en su interior. Nosotros lo llevamos y por otra parte seguimos estudiando. Yo no tengo ningún problema en decir que yo todo lo que sé lo he extraído a través de los libros, de bibliografía, en concreto de bibliografía francesa, traducida, y que vemos cómo el transcurrir de los años, cómo se ha ido adaptando, lo que se puede ir haciendo y abiertos pues a que si nos dicen, pues mira, aquí tenemos más información para tratar de aportar a esos antepasados, a ese culto que desde mi criterio me parece algo como muy bello y además de principios quizás bastante difíciles de seguir en la actualidad, porque el amor, el conocimiento y la justicia y la verdad de cara al mundo es difícil, pero nosotros dentro de la medida que podemos lo practicamos, aunque eso nos haya traído muchos problemas. Tenemos que terminar esta parte. Y esa noche uno puede estar mucho más cerca de los muertos, verlos, sentirlos, comunicarse con ellos. Sí. Además también se puede realizar un pequeño rito, digamos, dentro de lo que es la ceremonia de adivinaciones. En ese momento también es una noche idónea para poder percibir mensajes, como hemos dicho, y poder ver más allá de lo que nos depara ese futuro. Y no tiene nada que ver con Halloween y esas historias de calabazas. No tiene nada que ver. Que los americanos nos quieren. No, es una vender. ceremonia muy solemne, donde cada media hora recitamos oraciones, tanto para los antepasados como para los dioses y el pueblo celta. Y bueno, pues acompañado de la ofrenda del vino,
que eso lo repartimos, lo servimos en Cuerno, en el Irlandsholm, como se denomina, y donde luego también participarán en la entrega a la hoguera, ¿no? A venerar a esos antepasados, las ofrendas del miel, la sal, el pan y el vino. ¿Quieres entrar en los otros mundos? Espacio en blanco. México, que tenemos una cosita ahí, pero teléfono de contacto para la gente que quiera compartir con vosotros esa experiencia, ¿cuál puede ser? Mira, el 91-518... Espera, despacito. 91... 518... 518... 73... 73... 07. ¿Vuelvo a repetirlo? 91-518... 73... 07. Ahí está, la invitación a vivir un auténtico ritual de Samaín, un auténtico ritual celta, la próxima semana, el próximo sábado. Además en Galicia, Sí. Información en ese teléfono. Gracias, vete preparándote que vamos con esa parte de las cartas para nuestros siguientes. Rápidamente nos vamos a México. México es un país que también celebra mucho la muerte. Estuvimos allí. El Espacio en Blanco ha tenido, como decíamos, la oportunidad de estar en muchos lugares, tomado a pie de la información, a pie del sitio donde se están dando los hechos. Este es un documento sobre lo que queremos ofrecerles hoy, antes de entrar en esa parte de consultas que enseguida atendemos aquí en el Espacio en Blanco de hoy. Aquí estamos frente al Museo Antropológico con uno de los hombres pájaros, se llama Rogelio Jiménez, y es una de las personas que realizan esos rituales de volar. ¿Por qué? ¿O qué significa eso de los hombres pájaros, Rogelio? Más que nada es un ritual al dios de la lluvia, para las cosechas más que nada. Porque un día hubo un tiempo de sequía y se les ocurrió hacer un ritual que es de los voladores de Papantla. Y la finalidad del ritual es el agua. Es decir, se hace todo esto para llamar al dios, ¿cómo se llama el dios del agua? Al dios de la lluvia o al Tlaloc. Y se hace un poco para hacer que lleguen las lluvias, ¿no? Pues sí, normalmente se hace cada año en Papantla, que es en mes de junio, que se hace el Festival Chanat de Papantla. Y sois 4 personas con un determinado... ¿Significa algo esa ropa que lleváis? Pues de los 4 voladores significan los 4 puntos cardenales, que es agua, tierra, fuego y aire. Y cada uno de ellos dan 13 vueltas, multiplicando por 4 son 52 vueltas de la semana del año que nosotros representamos. Ya, subís a una especie de palo. ¿De cuántos metros tiene de altura? Pues normalmente es de 18 metros, para dar aproximadamente los 13 vueltas de cada uno. ¿Vais enganchados simplemente con cuerdas? Sí, nada más uno va amarrado sobre la cintura. Solamente. ¿Y no tenéis miedo cuando estéis ahí arriba? Pues ya estamos acostumbrados más que nada, más que nada perder el miedo y se acostumbra. Tú cuando estabas arriba has empezado a tocar una especie de flauta y a sonar el tambor. ¿Eso qué es? ¿Para llamar a los espíritus o para llamar al dios o para qué es eso? Así es, para llamar a pedirle perdón al dios de la lluvia, que es el tambor y la flauta y una varita, que es el son para hacerle el perdón, que son los 4 puntos cardenales. Ya, y luego os tumbáis boca abajo, atados simplemente por la cintura y comenzáis a dar vueltas. Así es, ya uno empieza a dar vueltas hasta llegar abajo. ¿Y qué es lo que sentís mientras estáis ahí? Porque hemos visto gente que estaba, no sé, en estados especiales, ¿entráis o sentís algo especial? Pues ya ahorita ya nosotros ya no sentimos nada, pero por las primeras veces que hace esto uno, sí se siente uno, sí siente uno mareado, pero poco a poco te vas acostumbrando y vas perdiendo el miedo más que nada. Ya, eso dices que lo hacéis en junio en Papantla. Todos los meses de junio lo hacéis como una especie de fiesta ritual para invocar al dios del agua. No, solamente son 8 días de festival que se hace en Papantla, que es el Corpus Christi. En Papantla, que es del 8 de junio al 17 de junio. Sí, ¿desde cuándo se hace este tipo de ritual, de invocación? Pues este ritual viene de muchísimos años, más de 500 años. Antes de la llegada de los españoles se empezó este ritual. Hay mucha gente que lo haga y hace falta hacer algo especial para hacerlo. Es decir, la gente que lo hacéis vosotros, sois gente especial, tenéis que hacer alguna cosa o algo. Pues más que nada, si uno le gusta la danza, integrarse no es, más que nada no se hace ninguna promesa, simplemente de que uno le guste y subirse y pues, tener mucho valor más que nada. Sí, hay que tener mucho valor para estar ahí arriba. ¿Tú cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces lo hacéis? Pues
yo de hecho ya llevo 6 años haciendo este ritual. ¿Siempre aquí en DF o lo hacéis? En diferentes partes, o sea, de hecho, pues tenemos contratos también, salimos fuera de México. ¿Y al final llueve cuando hacéis esto? ¿El dios del agua hace que llegue la lluvia? Así es, en partes cuando se hace una ceremonia grande, como se debe, todo lo que es el ritual completo, entonces sí llueve. ¿Cómo es el ritual completo? Cuéntanos un poco. ¿Y sois más de 4 personas los que hacen ese ritual completo? De hecho, el ritual es de 5 personas, que son los 4 que vuelan y uno que se queda en el centro, que es el dios sol. Y llueve al final. Y llueve al final. ¿Cómo es el ritual completo? ¿Hay que hacer algo más de lo que habéis hecho? Es decir, aparte de esa música. El ritual completo es cuando por primera vez plantas un poste, que se entierra un gallo negro y 7 blanquillos, 1 litro de aguardiente, 12 flores de rosas y bailar 24 sones abajo del poste para que se le dé la ofrenda al poste para que no pase ningún accidente también. Luego ya subes y comienzas tú ese vuelo de los hombres pájaro, ¿verdad? Así es, ya luego baila uno abajo pidiéndole perdón al poste y ya luego uno se sube arriba y por lo mismo arriba se hacen los mismos puntos cardinales. ¿Nunca habéis tenido un accidente? ¿Nunca te ha pasado nada en ese vuelo y las veces que llevas haciéndolo? No, pues primeramente Dios, hemos trabajado bien y más que nada cuidarse mucho y trabajar con ahora sí bien, porque hay muchos grupos que a veces trabajan con alcoholismo, entonces así solamente podrá pasar accidentes, pero mientras uno trabaja normal no pasa ningún accidente. De cualquier forma, ¿tú crees que estáis protegidos por el dios de la lluvia cuando hacéis esto? ¿Por algún espíritu, por alguna entidad? Pues sí, más que nada nosotros tenemos un patrón que es el Santo San Miguel Arcángel, que es nuestro patrón nosotros. Nosotros somos creyentes más que nada, tenemos nuestras creencias. Rogelio, gracias por habernos contado por ese vuelo que nos has ofrecido. Gracias. Igualmente, a ustedes. Ahí estaban los hombres voladores de México. Vamos a tomar la costumbre de recoger en los diferentes viajes que hemos ido haciendo testimonios para poder ofrecérselos aquí, acercar a esos personajes increíbles del mundo. ¿Estás preparada, Elena? Sí. Montón de llamadas. Nos vamos con Paula, la primera comunicación. Buenas noches, Paula. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues encantada de poder hablar contigo. Nosotros también de que estés ahí. Fecha de nacimiento rápido que queremos A ver, pasar. el 22 del 6 del 53. ¿Qué querías preguntarle a Elena? Quería preguntarle cómo me puedo ganar la vida porque se me acaban los fondos. Vale. ¿Y de qué manera me puedo ganar la vida? ¿Cómo me puede llegar a mí el dinero? Vale. ¿De dónde llamas? De Madrid. Madrid. Un beso grande, te contestamos enseguida, Paula. Gracias. Hasta luego. Tenemos preparada esa consulta para Paula. Atenta, ¿cómo poder ganarse la vida? Vaya pregunta. Bueno, en principio la situación marca dificultad, que eso ya lo sabe. El triunfo por sí solo no. Habla de unos pensamientos que puede arrastrar desde hace un par de años, o sea, no es desde el año anterior, en cuanto a tratar de hacer algo de una forma autónoma. La situación sale que puede ser favorable, pero conviene también que dentro de esa autonomía, como que busque otro camino, el que haya pensado pero modificado por alguna otra situación, y además sale que alguien del entorno familiar o cercano de la amistad puede orientarlo o ayudarle a tomar esa decisión. Curioso lo que sale. María Dolores, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Bien, contentos de estar aquí. Fecha de nacimiento, María Dolores. Perdona, 20 del 5 del 51. perdona que vayamos tan deprisa. ¿Y Sí. qué tu pregunta? Pues que dejé 63.000 euros y no me han devuelto nada. A ver si te van a devolver el dinero. Sí. ¿De dónde llamas? De Murcia. Un beso grande, María Dolores. Igualmente, Un placer, hasta gracias, luego. buenas noches. No, María Dolores, pones mala carita. Pues ya lo siento por María Dolores, pero no. Y además el tema de tratar de orientarse a través, puede ser de un abogado, buscar ayuda en ese terreno, tampoco sale como muy aconsejable, con lo cual la situación dice que no. Lo sentimos, pero bueno, no es determinante que siga por intentando lo que supuesto, abre claro todos que los no, caminos. claro. No te desanimes, hay que intentarlo siempre. Mari Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿Fecha de nacimiento? el 10 del 5 del 67. ¿Y qué querías preguntar? Quería preguntarle sobre mi actual pareja, a ver cómo me veía ella. Vale. ¿De dónde llamas? De Bilbao. Bilbao. Vale, pues buenas noches, gracias por llamarnos, un beso. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Un beso.
Vamos a ver cómo ves la pareja de Mari Carmen. Mari Carmen se la ve que está atravesando un periodo de soledad, de decepción, desilusión y además como que la comunicación entre ellos está un poco cortada. Habla de tratar de retomar situaciones y por otra parte lo indica como situación de celos o alguna situación de alguna persona que puede tratar de estar dificultando también la relación como tal. Sin embargo, para el año que viene y hacia final de mayo puede haber ya soluciones o que el tema esté más claro. Nos vamos a hablar con Nerea. Buenas noches, Nerea. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Fecha de Gracias. nacimiento? 25 de marzo de 1977. ¿Y qué querías preguntar? Pues sobre mi situación laboral y estabilidad económica. Vale, lo miramos. ¿No dormís? ¿Estáis siempre despiertos o qué pasa? ¿Estáis trabajando? No, estamos atentos. Bien. ¿De dónde llamas, Nerea? De Santa Cruz de Tenerife. Vale, besitos, mi niña. Muchas gracias. Hasta luego. A vosotros. Adiós. Laboral y... Pues tiene cambios, habla de cambios y como que no desespere, que aunque la situación requiere un poco de tiempo, un poco de espacio, sí que habla de liberándose de situaciones o preocupaciones en el tema económico y habla de cambios o perspectivas nuevas, donde sí que es interesante que en el próximo año, es decir, al iniciar el año, trate de ponerse en comunicación porque van a estar más receptivos a lo que ella pueda plantear. Vale. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? 16 de mayo del 41, estoy muy bien, gracias. Me alegro. ¿Qué querías preguntar, Daniel? Futuros, sencillamente futuro. A ver lo que ve. ¿De dónde llamas, Daniel? ¿Dónde estás? Desde Las Palmas, Gran Las Canaria. Palmas también, qué bien. Gracias por escucharnos. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta ahorita. El ritmo que llevamos, yo es que hemos perdido facultades. Hace muchos años que no hacemos esto, ¿verdad, Elena? No, la verdad es que sí, ¿eh? Daniel, ahí va tu respuesta. Bueno, pues para Daniel, bien, habla de un año de novedades, de cambios, de acontecimientos y además buen momento para cualquier tipo de viaje o desplazamiento que quiera hacer en el próximo tiempo, igual que le hablan novedades con respecto a asuntos emocionales, como si pudiera haber sorpresas o hechos gratificantes. Vamos a hablar con María, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Mira, 19 del 6 del 59. Del 59, ¿y tu pregunta? Y mi pregunta es saber si económicamente voy a poder solucionar los temas que tengo. Vale, ¿de dónde llamas, María? ¿Dónde estás? Desde Madrid, Madrid. trabajando. Vale, ¿trabajando? Sí. Buen trabajo, un besito grande, gracias por escucharnos. Un besito a ti, gracias. Hasta luego. Atenta, María, y va para ti la respuesta. A ver, María, tienes que intentar hacer todo lo posible antes de que finalice el año para tratar de resolver estos inconvenientes, que sí, supongo que estarás pensando que ya lo estás haciendo y que lo que estás esperando es noticias, pero intenta buscar otras maneras, otras fórmulas para cerrar o zanjar el asunto antes de que finalice el año. Más que nada porque para el próximo las situaciones no presentan demasiado satisfactorias y los hechos se podrían complicar. Haces una tirada de 10 cartas, por lo menos. Y... Sí, de 10, de 10. Y menea y todo y... Sí, muevo tantas veces como indica el número de la persona por su fecha de nacimiento. Ah, qué curioso. Barcelona, Antonio, buenas noches. Hola Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues encantado de oírte de nuevo en Radio Nacional. Qué bien, yo también estaré aquí. Ante todo, me alegro muchísimo de poder hablar contigo, ya que soy un oyente tuyo desde hace muchos años. Te he oído también cuando estabas en otros sitios. Y Guillermo, sí. Con Goma Espuma. Sí. Y bueno, muchísimas gracias por estar de nuevo en la radio. A vosotros. Dime tu fecha de nacimiento. 14 del 5 del 67. ¿Y qué querías preguntar, Antonio? Pues algo muy curioso que sucedió el otro día en casa. Pues bueno, que cayeron libros sin un motivo aparente. Cayeron libros al suelo. Vale, pues si hay alguna historia extraña, ¿no? Vale, ¿estás trabajando ahora, Antonio, o estás...? No, estaba escuchando la radio en casa. Pues gracias por hacerlo. Un abrazo fuerte. Sigas ahí mucho tiempo. Gracias. Y preparada la respuesta para Antonio, y la musiquita es para que no se nos duerman en esta noche larga que otras veces, o más corta, no sé lo que es. Ahí va la respuesta para ti. Bueno, yo no veo que exista ninguna fenomenología extraña en cuanto a que haya algo raro. El hecho vendría provocado bien por alguien, una situación de tensión o alguna preocupación, y que haya habido este manifiesto, pero vamos, que puede estar tranquilo, que no pasa nada. Nos alegramos. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Fecha de nacimiento, Carmen? Sí, ¿Sí? El 12 del 52. ¿Y qué querías preguntar? Pues quería preguntar si de algún cambio de tipo familiar, sí, a corto plazo o a largo plazo, y el cambio si es bueno o... Vale. Si va a haber algún cambio tipo familiar. Perfecto, lo miramos. Muchas gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Un besito, hasta ahora.
Vamos a ver ese cambio familiar que nos decía Carmen, ¿cómo lo ves? Sí, sí puede haber cambios familiares. A mí me sale para 2 personas dentro de lo que es el entorno familiar y donde, en el caso de una de ellas, que es una mujer, también ella va a participar de ese cambio o va a formar parte de ello. ¿Tanto se puede ver en las cartas así tan rápido? Sí. Miren, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo Encantada está? de volveros a oír. Gracias. ¿Tienes tu fecha de nacimiento, Miren? Sí, 4 del 10 del 62. 62. ¿Y qué querías preguntar? Pues mira, un proyecto nuevo a nivel de trabajo laboral que quiero desarrollar, y si no es mucho abusar, un poquito quería preguntar sobre mi hijo, que me tiene un poco preocupada. Su fecha de nacimiento es 6 del 9 del 91. Vamos a tratar de verlo. ¿Dónde estás? ¿A dónde llamas? En Bilbao, Bilbao, perfecto. Pues buenas noches. Seguimos siguiendo desde aquí. Qué bien, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Un beso grande, hasta ahorita. Un beso, agur. Metiendo mucha prisa, Elena, para tratar de atender las máximas llamadas. Vamos a tener que pedir perdón porque teníamos montones de ellas, cientos de ellas. Miren, ahí va tu proyecto de trabajo. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo bien, pero debe de tener un poco de cuidado. Va a estar apoyada por alguien de autoridad y mando, pero por otra parte puede haber otra persona, 2 hombres en concreto, que traten de dificultarle la situación. Pero al final el resultado es favorable. Además, es un tema que ella viene trabajando desde hace tiempo. En cuanto al tema de su hijo, sí habla de un periodo difícil por el cual está atravesando, pero que le deje un poco de margen porque, vamos a ver, le queda un par de añitos todavía, pero verá como que la situación mejora y cambia para él. Nos vamos a hablar con María. Buenas noches, María. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Fecha de nacimiento, María? El 3 del 6 del 66. ¿Y qué querías preguntar? Pues preguntar por un problema que tengo de trabajo. ¿Sí? Y en mi vida personal, ¿cómo me irá? Vale, ¿dónde llamas? Canarias, ¿no? De Tenerife. Tenerife, vale. Un besito. Muchas gracias, un beso, adiós. La respuesta para ti ya, ¿trabajo cómo lo tiene? Trabajo sale un poco dudoso. Habla de intentar ya dominar o controlar una serie de propósitos que tiene, pero la dice como que tiene que tener un poco de calma. Por otra parte, aunque haya mucho agolpamiento de situaciones que le sobrevengan próximamente, no es nada que no pueda llegar a resolver o solucionar. Por otra parte, indica un tiempo de recoger o empezar un poco a trabajar lo iniciado en este año. Vamos hasta Hungría. Paco está en ruta. Buenas noches, Paco. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí, ahora he parado ya. Bien, dime mi fecha de nacimiento. 7 del 3 del 70. Del 70, ¿qué querías preguntar? Tengo un dilema sentimental. Vale, amor, ¿por dónde vamos? ¿Se nos escucha bien en Hungría? Se escucha perfecto, ahora sí. Qué bien, buena ruta, gracias por llamarnos, Paco. Venga, muchas gracias. Todo lo mejor para ti, hasta ahora. Atento, Paco, ahí va la respuesta para ti, ese dilema amoroso que tiene. El dilema amoroso, él tiene en su interior la respuesta, sale que debe de dar un paso y que no lo trate de demorar más, porque con esta situación de inseguridad lo que puede hacer es que los hechos se le compliquen y que no salgan las cosas como él espera, por lo cual debe de avanzar y no preocuparse porque a la larga será satisfactorio. Tú sabrás. Manolo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Fecha de nacimiento, vamos a toda prisa. El 22 del 12 55. 55, ¿qué querías preguntar? Bueno, pues yo quería preguntar exclusivamente por la salud. Vale, muchas Mira, gracias. Miguel Ángel, ¿me permite 20 segundos? Rápido. No, venga. es para darte la gracia de que el año 89 lograste reunir en el TEI de 60.000 personas, una cosa que yo creo que podías comentarlo un poquito. Yo creo que es el único comunicador de Europa que lo ha conseguido. Eso dicen. ¿Te acuerdas, no? Hombre, que sí me acuerdo. Una noche mágica, la Hombre, sí mejor. me acuerdo. Tremendo aquello. Seguramente vamos a repetir ese programa que hicimos, estamos tratando de recuperarlo y aquello fue increíble. Gracias, un fuerte abrazo. De acuerdo. Hasta luego. ¿Cómo tiene la salud, Manolo?
El estado de salud lo que habla es una tendencia a la baja y además el estado de ánimo como que no sale especialmente bien. Las cartas le dicen que debe de tratar de animarse y que quizás el año que viene se le haga un poco costoso, pero que son hechos de los cuales perfectamente puede remontar, porque lo que sí que tiene es mucha voluntad. Así que ánimo, ánimo, ánimo. Y la última llamada pidiendo disculpas. Monse, buenas noches. Hola, buenas noches desde Tarragona. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Dime fecha de nacimiento. 11 de agosto del 54. 11 de agosto del 54. ¿Y la pregunta? Bueno, que tengo un problema de comunicación con un hijo que es... Y es como muy misterioso el problema, porque no sé de dónde viene, no... Vale, vamos a ver lo que puede ver Elena en las cartas. Muchas gracias, Monse, un beso grande. A vosotros. Hasta luego. Prepara Elena... Ya la tiene preparada. Atentos, enseguida vamos a dar los resultados de ese concurso, esos 5 libros que estaban en juego, pero ahí va la respuesta para Monse. Sí que sabe que la situación de comunicación está rota o no hay demasiada fluidez, cuando en el pasado era una situación de estar muy unidos entre ambos. Lo que sí que refiere las cartas es a alguien que puede estar bajo, digamos, influenciando a tu hijo, tratando de dificultar el que vuestra comunicación vaya adelante, y que a lo mejor tú estás pensando en una persona pero que no es esa. Habla de alguien que no tienes demasiado claro y que es el autor de que esta situación se esté creando una mala situación. Elena, ha sido como volver a los viejos tiempos. Claro que sí. 20 minutos, 15 llamadas, casi tremendo. Si alguien, ¿te pueden conectar por teléfono también por si quieren consultarte alguna cosa? Sí, también pueden consultar por teléfono. Teléfono, rápido. 91-518-7307. 91-518-7307, el teléfono de Elena Menéndez. Gracias por estar en el programa. Nos encantaría ir a esa fiesta. Si pudiéramos nos apuntábamos en Galicia la semana que viene, pero ya hemos estado en algunas y seguiremos estando. Muchas gracias. Y que sigas adelante siendo como eres. Gracias, Miguel. Gracias. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos con la segunda hora del Espacio en Blanco, solo aquí en Radio Nacional, con un montón de argumentos todavía esperando. Redes sociales abiertas y los saludos para todos los que estáis en cualquier parte del mundo escuchando el programa. Hay un teléfono, ya sabéis, 900-137-137, Blanco Radio en las redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram. Espacio en blanco @rtv.es, también nuestro email, y 633 50 50 11 nuestro número de WhatsApp. Seguimos esta segunda hora, unos cuantos minutitos con Juanjo Revenga, nuestro compañero, y dentro de nada David Cuevas viene también con una historia que tiene que ver con el lobo. Vamos a escuchar si te parece un poquito eso de ese ritual. Alguna gente se queja de que estás muy negro, de que estás muy negativo, de que... Es la verdad cuando lo conoces. Es que eso es la verdad. Ya. Me echan la bronca a mí también, sí, que por qué no hacemos temas más espirituales, pero bueno, hay que mostrar un poco, sobre claro, todo, la realidad del mundo, por lo que queremos llegar ahora. Claro. Esos esclavos negros fueron a América, ahí dejaron esa reunión, esas religiones, con el sincretismo que hicieron con el catolicismo y con lo que había, el cristianismo, y lo que había de los indígenas, y eso está volviendo a España, ¿verdad? Está volviendo totalmente. Eso dice, bueno, que estas religiones se van olvidando, no, estas religiones están subiendo cada día más. Cada día más. El vudú es más animista, que se adoran a las jirafas, a los cocodrilos, adoran a los animales, a los truenos, a las montañas. Es más animista, por eso matan animales también, pero siempre van a lo mismo, como todas las religiones, a los dioses. Son los dioses los que les dirigen, los dioses son los que les dan todo. Si no llueve, matan montones de animales. Si tienen un problema familiar, un niño enfermo, no curan al niño. Compran una mano de un niño porque el suyo la tiene rota y hacen magia con la mano que han comprado. Cosas de esas. Yeah. Es otra, pero en algún momento debió de funcionar. Te quedaste a medias contando esa experiencia que estabas en el río. El río Mono. Sí. El río Mono, pues había sacrificios como no había visto nunca en una ceremonia vudú. Además que eso impacta mucho más con todos los bichos llorando, gritando, pero es tremendo porque el animal se lo huele antes. Cuando ve morir al animal de al lado, imagínate cómo se pone él. Él sabe ya que es el siguiente. Y mataron montones sobre todo de cabras, porque no llovía. Simplemente porque les estaban castigando, me decían que los dioses les estaban castigando porque no llovía. Y la única manera de solucionarlo era eso, porque si no, era la sangre suya la que iba a correr, iban a morir. Y la gente lloraba, bailaba, a la vez, cantando, pensando que ya estaba todo, luego las risas, pensando que ya estaba todo solucionado, que ya habían hecho aquella matanza, ya estaba solucionado y que ya iba a llover. Por supuesto, ese año no llovió.
Vuelvo a insistir, esa magia se llevó a América, en América se cambió un poco. Se convirtió en otras cosas, sí. Y eso está viniendo aquí, y cada día hay más gente. ¿Crees que se mete en ello y que lo practica y que va a ese tipo de personas? Sí, se meten, pero fíjate, si allí, cuando estás en los lugares de poder donde se hacen las cosas, a lo mejor un 90% de las veces es mentira y es falso, ni es chamán ni es brujo el que está haciéndote la ceremonia ni nada. Imagínate aquí, a 10.000 kilómetros, un 120% es mentira. Y los precios te cobran por una limpieza 600 euros. Y claro, estamos en lo mismo. Si he pagado 600 y no se me ha quitado, no los voy a perder. Toma 200 más, toma 300 más. Los engaños están a la orden del día en esto. ¿Que hay una parte verdadera? Totalmente de acuerdo. Pero una gran parte que es mentira, por supuesto. Preguntan si se puede quitar cuando te han hecho algún tipo de trabajo, si se puede deshacer ese trabajo, o si para anularlo un trabajo de vudú que tú dices, yo diría de magia negra. Sí, magia negra, sí, al final. Sí, hay que hacer un exorcismo o recurrir a la iglesia para poder quitar ese daño. Te lo tiene que quitar otro brujo. Sí. Tienes que contratar otro brujo para que te quite ese mal de ojo, ese daño que te han hecho. Y hay peleas de brujos. Yo he conocido peleas de brujos de que uno ha contratado a un brujo y el otro ha contratado a otro. ¿Y se pelean entre ellos? Se pelean entre ellos, y conocí a uno que había perdido un ojo. Digo, no, yo perdí, me lo contaba, y perdí el ojo en la pelea de tal. Dice, y el otro perdió una pierna y se fue de aquí arrastrándose del pueblo. Peleas entre ellos, entre los brujos. ¿Pero en qué mundo te metes tú para ver todas esas cosas? Pues los más oscuros que puedas y patibularios que puedas imaginar. 3 y 10, 2 y 10 en las Islas Canarias. A punto de terminar, vamos a escuchar ese documento de ese exorcismo. Decías que era en Dakar. En Dakar, sí, en Senegal. Un brujo era. Sí, un brujo que le sacaba el demonio a las mujeres, que le llevaba al marido de la mano a la mujer allí, decirle, mira, que mi mujer tiene el demonio dentro. Allí las metían en un cuarto y allí realizaban la ceremonia. Y pasaba esto. Ahí estaba la pobre mujer que le estaban dando puñetazos, agarrándola entre... Pero vamos, mujeres, una mujer de unos 30 kilos, una mujer africana muy delgadita, por ejemplo, y la tenían que sujetar entre 4. No había manera de los saltos que pegaba, entre 4 la aguantaban hasta que venía el brujo y ese cuando la sacudía y la sacaba el demonio. Pero la aguantaban entre 4 porque no había manera. Ya. Bueno, algo extraño. Tratemos de sacar conclusiones, ¿te parece? Bien. ¿Cómo se puede defender uno de eso que está llegando, esas oleadas? Que por eso hemos montado un poco este programa. Sí. Primero para ver ese tremendo poder que hay en África, sí. Original, auténtico, de energías que funcionan que quizás nosotros los blancos o los occidentales no sabemos explicar. Lo hemos perdido. Con tantos años, tantos siglos de no utilizarlo, hemos perdido ese poder. Ya, pero ¿cómo podemos defendernos de eso que nos está viniendo reciclado y quizá de una mala manera? No meterte en ello nunca entrar en estas cosas si no lo controlas. Te invitan a una ceremonia o te dice el amigo, no, te hace una limpieza, te han echado el trabajo, no te preocupes, te hace una limpieza, te arregla. Jamás vayas a esos sitios. Jamás te metas en algo que no domines. Si quieres, pues bueno, investígalo, vete a ceremonias, las ves lo que pasa, ves lo que no pasa, y una vez que sepas de qué va, ya puedes decidir. Pero si no puede ser eso, la desgracia mayor de tu vida. Te pueden meter en un lío ellos, aparte de sacarte todo el dinero, ya terminas metido en el rollo y puedes terminar de muy mala manera. Ya. Quizá información, quizá de cultura también, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y necesidad. Cuando más necesidad hay, es más fácil que te casen. Yo te voy a arreglar todo, te voy a hacer esto, te han metido y al final has visto cosas que pasan. Porque claro, como hay cosas reales, ves que pasan cosas, ya te lo crees y ya estás fastidiado. Ya estás metido ahí sin un duro y metido en el negocio. Pues con esta música que nos recuerda a ese país que nos gusta tanto a los dos, Haití, sí. Te despido. Tienes un blog, ¿verdad? Forma de contacto contigo. La gente que se quiera meter, hay alguna gente que se está metiendo contigo por ahí en las redes. Sí, hacen muy bien. Eso es fundamental, que hablen de ti aunque sea bien. ¿Dónde pueden conectar contigo? En juanjorevenga.blogspot.com.
juanjorevenga.blogspot.com. ¿Y ahí qué tienes? Es un blog porque no me gustan las redes sociales, nunca he querido estar en redes sociales, y ahí pues tengo material mío, tengo fotos, tengo vídeos, hay cosas de lo que he ido haciendo. Me he resistido siempre a las redes sociales, son necesarias, y bueno, hemos empezado con un blog hace muy poco tiempo, y bueno, vamos a ver. Ahí os invitamos a visitarlo. ¿Próxima aventura dónde es? Próxima aventura, hombre, a Colombia, voy el mes próximo, octubre. En octubre estaré en Colombia, estaré cerrando, voy a una boda y cerrando varias cosas también allí, que ya aprovechamos. Y luego Ecuador, nos vamos Luego juntos. Ecuador, luego nos vemos en Ecuador. Perfecto, ha sido un placer tenerte en el programa. Un placer contigo como siempre, Miguel. Gracias, te doy las gracias y te deseo lo mejor. Un abrazo muy fuerte. Que sigamos celebrando cumpleaños juntos. Muchos, por favor. Gracias. 3:15, 2:15 en las Islas Canarias. Mientras cambiamos un poco el escenario y llega el Lobo y nuestro compañero, os dejamos con más informaciones de algunos de nuestros colaboradores. Hola, me llamo Juan Carlos, un saludo muy cordial desde Kioto, Japón, la ciudad donde vivo, donde estoy casado, donde trabajo y como digo, pues estoy ya viviendo aquí desde hace varios años. Escucho vuestro programa, el cual espero descargarme siempre con mucho interés y escucharlo, por supuesto. No os puedo escuchar en directo, pero bueno, me conformo con poderos escuchar por el método que sea, porque me encanta el programa, de verdad. Enhorabuena a todos y un saludo muy cordial para todos. Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Llega el momento de contaros algunos testimonios del insólito. Se encarga de ello nuestro compañero Jorge Sánchez en esta nueva sección que nos pone al día de extrañas cosas. Buenas noches, Jorge. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos de pesadillas. De pesadillas irrepetibles y que tienen que ver con el fenómeno de los no identificados. Un placer que estés con nosotros, nos lo cuentes enseguida. La pesadilla, ahí te dejamos. Bueno, esto tenemos que remontarnos, Miguel, al año 2009, autovía Sevilla-Madrid. 2 guardias civiles condecorados, padres de familia, con una carrera dentro de la Fuerza de Seguridad del Estado intachables, 2 personas con las que me pude entrevistar tanto por separado como en conjunto en diferentes momentos del caso, y pues una noche rutinaria de patrullaje en el que a las 3:30 de la madrugada, que sabes que es una hora bastante recurrente con el tema OVNI, por ese tramo de esa autovía a la altura de la estación de servicio Los Potros, un lugar donde yo me pude desplazar físicamente para corroborar otro tipo de cosas. Bueno, pues estas parejas de guardias civiles van patrullando, van con las luces puestas de piloto, no hay ningún vehículo en ese momento en la carretera, que también es algo recurrente, y les llama la atención en un momento determinado a través del parabrisas, Miguel, una luz muy potente en el cielo. De repente esa luz comienza a descender vertiginosamente en vertical ya cuando están a la altura de esa luminaria, hasta tal punto que imagínate, ellos se choteaban de estas cosas, pensaban que eran absolutamente supercherías, y de repente pues aquello que ellos piensan que es un avión o un helicóptero que va a aterrizar de emergencia en mitad de la autovía, parece que se les cae encima. Ellos dan un volantazo, Miguel, se quedan en el arcén. Uno de ellos, Víctor, que es como yo lo bauticé por el anonimato en el libro, el copiloto salta del coche patrulla, se cubre la cabeza con las manos gritando mis hijas, porque piensan que ahí se acaba todo. Y segundos después, Miguel, no solamente no se estrella nada, sino lo que ocurre es que cuando levantan la vista, para sorpresa de ellos, lo que ven es un aparato discoidal, físico, metálico, real, de unos 40 metros de diámetro, nada menos, que cubría prácticamente los 4 carriles de la autovía. Vaya visión, tan tremenda. Tremenda, además fue de un caso que te decía, micrófono cerrado, que yo pude compartir y contrastar tanto con Juan José Benítez como con nuestro queridísimo Marcelino Requejo, y un caso que a día de hoy todavía, Miguel, puedo decirte, pues no tenemos tiempo, vamos muy rápido, pero sintéticamente hablando, que les marcó de por vida. Recuerdo que uno de ellos, con lágrimas en los ojos, fíjate, 2009, hace ya prácticamente 10 años, ha llovido ya mucho, y me decía, Jorge, todavía a día de hoy, como puedes comprobar, me tiembla el pulso, y te puedo decir que jamás en la vida se nos ocurrirá volver a burlarnos de estas cosas.
Extraños testimonios. Nuestro agradecimiento a los cuerpos de seguridad del Estado que nos controlan, nos ayudan durante las noches, pero a veces pasan estas cosas. Hay otro caso que queremos contar, otro testimonio del insólito, la insignia. La insignia, ahí tenemos que remontarnos también hacia unos cuantos años. Esta mujer en concreto me contaba que cuando su marido había fallecido, ya hace también unos cuantos, pues que había dedicado toda su vida a trabajar en el estado de la banca, en un banco en concreto, y tras su jubilación, después de 30 o 35 años trabajando en ese lugar, pues había recibido un PIN, una especie de insignia, que es como el título de ese capítulo. Pues un hombre pues falleció y la mujer pues guardó el recuerdo entrañable en memoria del esfuerzo de su marido en ese trabajo, en un lugar muy determinado de casa, y pues en un momento determinado, ya pasado el tiempo, se van a una cabaña de retiro fines de semana, ella con sus hijos. Entran en la cabaña, dejan la maleta encima de la cama y pasan unos minutos charlando, y de repente, Miguel, escuchan una especie de tintineo con el suelo, como si algo hubiera caído, raro porque nadie había hecho ningún gesto como para que algo pudiera haber caído al suelo, y cuando se dan cuenta y empiezan a buscar por él mismo, y se dan cuenta de que es la insignia que hacía ya muchísimos años que nadie sabía dónde se había guardado, ni había pasado mucho el tiempo y nadie sabía dónde se había guardado esa reliquia de su padre, ¿no? Bueno, pues esto es algo que se relaciona directamente con el tema de los aportes, porque la insignia no solamente es el objeto que se aparece en el episodio de esta mujer, sino que hay otros elementos además que son personales, muy particulares de su padre ya difunto, y que encuentran incluso a la hora de planchar una camisa que habían planchado más de decenas y decenas de veces en un momento determinado, hablando del padre justo y no en ese momento y no antes, cuando encuentran otra pequeña insignia en el bolsillo. Esto es un caso, Miguel, en el que por suerte tuve la oportunidad de corroborar y pude tener la oportunidad de contar con el apoyo tanto de Paloma Navarrete como de Sol Blanco Soler del Grupo ETA. Y acuérdate de aquel baúl del monje, ¿no?, donde también pasaba absolutamente de todo, pero que en ese caso era un poltergeist. Pero no, en este caso contamos con un caso, valga la redundancia, del aporte, que es un fenómeno que es bastante escurridizo y muy difícil de capturar. Testimonios del insólito, en este último caso la insignia. Jorge, gracias. Seguiremos esperando esos casos que nos cuentas. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, me tenéis en redes sociales como Jorge Sánchez La Madrid, y en correo electrónico documentoovni con 2 O's, documentoovni@hotmail.com. Un abrazo fuerte. Un abrazo, querido amigo. Seguimos con estos casos. Hasta pronto. Radio Nacional de España se mueve contigo. Estamos en cada uno de los puntos del mapa en los que ustedes tienen algo que decir. España a las 8, fin de semana. Carlos Núñez. Los 2 puntos del sureste pueden considerarse como la zona cero. Sábados y domingos a las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Pongan atención porque 7 millones de desplazamientos. Radio Nacional de España. Lo importante eres tú. Y recuerda, Nómadas, los sábados a las 3 de la tarde. Radio Nacional de España. Hemos cambiado nuestro escenario, viene un nuevo invitado. ¿De dónde vienes ahora? Tan tarde, a estas horas. Como si fuera tu padre preguntándote que son las 3 de la mañana y llegas ahora al programa. Estos secretos no han de contarse, Miguel, porque si yo ahora mismo cuento o te canto el cumpleaños feliz y digo la edad que tienes, a lo mejor... Mejor que no. Entonces hacemos un trato. Tú no me dices la edad que tienes y yo no te digo de dónde vengo. Vale. Buenas noches, David Cuevas. Buenas noches, don Miguel. Felicidades. Muchas gracias. Te doy la enhorabuena por el trabajo. Un trabajo que, bueno, por culpa mía no se ha emitido antes porque, bueno, verano, los viajes, hemos ido retrasando esta entrevista que tenías preparada desde hace 3 meses. Sí, mira, hoy hace 3 meses y un día que hice, yo creo que una de las entrevistas más impactantes que yo he hecho en esta breve carrera periodística que llevo en los últimos prácticamente 20 años, ¿no? Porque yo tenía muchas ganas de entrevistarle. Antes una de las personas que está aquí viendo el programa me decía, oye, vas a hablar de licantropía, porque has dicho que íbamos a hablar del lobo. Y dije, no, vamos a hablar de un lobo, pero mucho más humano. Estamos hablando de Miquel Lejarza, el lobo, ese
espía operativo, el agente operativo, para que la gente se haga una idea, para que nos escuche, el James Bond español, yo creo que más famoso y me atrevería a decir más relevante de la historia de España. Él estuvo, como yo creo que muchos oyentes sabrán, y si no se lo recordamos, a primeros de los años 70, trabajando para el SECED, que era el antiguo CSID, que era el antiguo CNI, o sea, nuestros servicios secretos. Y él estuvo infiltrado en la banda terrorista ETA, y gracias a su labor de infiltración, trabajando sobre el terreno prácticamente solo, esquivando montones de peligros y poniendo en juego su vida en numerosas ocasiones, en ese año consiguió desarticular gran parte de la banda terrorista, y que podía haber ido más allá si no fuera porque se dio la orden de que aquello ya era un éxito. Ya había medallas suficientes para poder parar aquello y desarticular lo que tenía sobre la mesa, cuando podían haber desarticulado toda la banda. ¿Cuánto tiempo estuvo infiltrado en ETA? Estuvo infiltrado aproximadamente un año. Y yo creo que, bueno, muchos oyentes habrán visto la película Lobo, ¿no? Con Eduardo Noriega, que se aleja bastante de la realidad. Y la verdad es que hace unos meses, en abril concretamente... ¿Cómo le localizasteis? Pues a eso iba. No te adelantes, Miguel, no te adelantes. Sabes que tengo poderes. Lo sé. En abril publica un libro espectacular, pero espectacular. Es lo más fuerte que yo he leído en los últimos años en lo que respecta a los entresijos o a las cloacas del Estado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Llamado Yo Confieso, lo escribe con el periodista Fernando Rueda. Y claro, en cuanto supe de ese libro, hablé con Fernando y dije: Fernando, ya he hablado contigo varias veces durante los últimos años, he dicho que una de mis grandes espinas clavadas es el poder entrevistar al Lobo a ese momento. Entonces Fernando Rueda, que es no solamente un excelente profesional, sino un cielo de persona, siempre estaré agradecido, me dijo por supuesto que sí cuenta con ello. La cosa se pospuso un poco, pero finalmente conseguimos, en este caso el compañero Manuel Carballal y un servidor, poder hablar directamente con Mikel Lejarza, el Lobo. Yo me acuerdo de una ocasión que esto no se ha ocurrido nunca. Mucha gente últimamente, no sé por qué, está poniendo el foco de atención sobre el Lobo. Ya estabais saltando el Lobo, que quería empezar a contar cosas, que espere un poquitito. A ti te cuenta una serie de hechos que no tienen nada que ver, supongo, con lo que ha contado en otros sitios, ¿no? Esa infiltración, lo mal que lo pasó, cómo hacía las infiltraciones. Se ha cambiado la cara, yo creo, ¿no? Sí, ahí se sometió a una operación de cirugía estética justo después de su infiltración en ETA. De hecho, en la entrevista no lo vamos a traer aquí, yo creo que por dos razones. Una, por falta de tiempo, y otra por lo escabroso del testimonio, y nos contaba detalles muy concretos y un tanto bueno, pues terroríficos de cómo era esa operación, que a la antigua era muy diferente a cómo se hace ahora, de cirugía estética, ¿no? Y se cambia la cara porque está amenazado, ¿no? Él nos cuenta muchas cosas. En menos de un minuto te resumo lo que respecta a su trayectoria. Hay que decir que él, claro, mucha gente piensa, bueno, ¿qué fue de este hombre? Pues este hombre siguió trabajando. Este hombre sigue trabajando. ¿Sí? Sigue trabajando hoy en día. Sí. Pero, ¿se puede saber en qué? ¿En España? ¿En otro sitio? No se puede saber. Yo no sé gran cosa. Bueno, Juanjo Revenga, que sabe mucho. Sí, ahí nos está escuchando todavía. Y yo hemos estado intercambiando, y él me ha comentado alguna cosita muy interesante de Lejarza, pero que evidentemente no vamos a desvelar, ¿no? Sobre qué es lo que ha estado haciendo en los últimos meses, según las informaciones que él tiene, ¿no? Bueno, el Lobo cuenta cosas muy fuertes, Miguel. Cuenta cosas como que durante muchos años parece ser que no ha interesado dar el golpe definitivo a la banda terrorista ETA. Las razones que nos contaba Carballal a mí son bastante terroríficas, yo creo que demasiado como para contarlas en espacio en blanco. Y ahí nos contaba también cómo después de esa infiltración, fíjate qué dato, se reúne la cúpula y dicen, bueno, este tipo ha hecho un gran trabajo, ¿qué hacemos con él ahora? Y entonces hay como una especie de brainstorming de ideas, ¿no? De diferentes miembros, y uno de ellos dice, mira, lo mejor que podemos hacer con este hombre, que se ha convertido en una especie de piedra en el zapato, es quitárselo de en medio. Y llegan a plantearse desde el servicio secreto en quitarse de en medio al Lobo, ¿no? Y nos da detalles sobre esto también, y que es increíble, es algo realmente aterrador. Pero en lo que respecta a los temas que nos interesan en Espacio en Blanco, en el libro se despliegan de forma muy sutil ciertas experiencias o escarceos que el propio Mikel Lejarza ha tenido con el misterio.
Que claro, cuando tú lees eso, ¿no? Lo último que esperas al leer las memorias, yo confieso, esos 45 años de espía del Lobo, es que cuente, insisto, de una forma muy sutil, sin demasiados datos, circunstancias que se asemejan demasiado a los temas que habitualmente pues escuchamos en cada sábado domingo aquí en Espacio Blanco. Nos vamos a centrar en eso, vamos a dejar las cuestiones de política, si se lo querían cargar o no se lo querían cargar, no entramos en ello. Nos preguntan si la película protagonizada por Eduardo Noriega, El Lobo, se ajusta a la verdad. Has dicho que bueno, se separa un poquito. 50-50, se separa bastante. Si quieren más información, en el propio libro de Lejarza y de Rueda hay un apartado específico en el que cuenta las cosas que son ciertas de la película y sobre todo las que no. Esa película de Courtois, que es como ejercicio cinematográfico, es francamente interesante, pero que en cuanto a ciertos datos pues no se corresponden demasiado con la realidad tal y como la cuenta el propio Miquel Lejarza. Vale. Te saludan desde Argentina Ernesto Rodríguez, desde Córdoba. Hola. Desde Santa Mónica, en California también. Preguntan si recomiendas el libro Yo Confieso para conocer un poco más la historia del Lobo. Sí, es una cosa espectacular. Quiero decir, muchas veces me has dicho, no damos opiniones en el programa y hay que efectivamente acometerlo, ¿no? Pero la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo lo que se cuenta ahí, porque se cuentan auténticas barbaridades que entroncarían en lo que, tal y como decíamos, las cloacas del Estado y esas cuestiones que no se nos suelen contar, pero que nos la cuenta una persona que las ha vivido desde dentro y que incluso en más de una ocasión las ha ejecutado hasta cierto punto. Pues vamos con la parte que nos interesa, esas declaraciones que te hizo directamente acerca del mundo del misterio, que es lo que aquí nos compete. Efectivamente, pues como te decía, hoy hace 3 meses y un día que nos concedía esa entrevista, una entrevista que apareció en Dimensión Límite, apareció en las páginas de la revista Año Cero, pero tenía que estar en Espacio en Blanco. Y como bien dijimos, pues esto tenía que haber salido a final de la temporada pasada, se fue posponiendo por los hados del misterio radiofónico, pero aquí está, ¿no? Tenía que estar y aquí suenan. Por culpa mía que lo retrasé, y pido disculpas y te vuelvo a felicitar por el trabajo. Yo te vuelvo a felicitar por tu cumpleaños. Pero a lo que vamos. Empezamos preguntándole, ¿no? Manuel y yo, por estos temas que desplegaba sutilmente en el libro para que nos diera más detalles. Y lo primero que él nos cuenta es, cuando le preguntamos por ello, es que está absolutamente convencido de que hay algo inexplicado, por decirlo de alguna manera, que está ahí arriba y que mueve los hilos. Yo creo que te va a gustar mucho lo que nos cuenta el propio Miquel Lejarza, Lobo, el espía operativo más importante de España, hablando para Espacio en Blanco ahora mismo de cosas como estas. Yo me acuerdo de una ocasión, que esto no se ha contado nunca, en una ocasión estaba en casa de unos familiares y de esas cosas que a las 4 de la mañana notas como si te dijeran algo en tu cabeza, ¿no? Dices, lárgate inmediatamente, ¿no? Y bueno, yo cogí, de repente, lo levanté de la cama, lo cogí, y yo me voy. Y me dicen, ¿cómo que te vas? Y yo, pues me voy. Y no dije nada, pues me cogí y me marché. Tenía el coche aparcado en la calle, como un coche normal cualquiera. Me marché inmediatamente hacia Madrid, estaba en Bilbao, entonces, en Pasabrigo, concretamente. Y claro, el familiar se quedó un poco extrañado, pero es que luego con el tiempo me enteré de que a las 7:30 de la mañana había ido un comando de ETA, que al comando de ETA le pasaron la información los mismos familiares. Y esos familiares pasaron la información a otro, que es el que hizo llegar el mensaje a ETA, ¿no? Pues sí, realmente yo siempre lo pienso, Creo que es ir con la pistola en el cinto y un crucifijo en el bolsillo, y siempre lo que te ayuda y lo que te hace llegar hacia adelante, y lo que me hizo entrar en esto, y lo que me hace seguir y creer firmemente en todo y aguantar todos esos momentos difíciles y malos, pues es esa creencia, ¿no? Ese creer en algo más, en algo superior que te está ayudando, que me ha ayudado tanto, que nadie por sí solo es capaz de salir de tantas cosas, que no es una cosa y dos y tres, no son tantas, que por sí mismo es imposible salir, ¿no? Y yo sé que he recibido una ayuda muy especial y estoy convencido de esto continuamente. Es decir, que un tipo, duro, que ha estado metido ahí con armas en ETA, infiltrado, supongo que tendría una experiencia o una serie de entrenamientos especiales. ¿Creen en que hay fuerzas que le han ayudado, como en este caso que le dijeron lárgate de aquí, y luego pudo escapar de una amenaza que tenía? Efectivamente. Esto suena fuerte, pero es que esto es solo el comienzo. Que se preparan los oyentes de Espacio en Blanco,
porque lo que viene a continuación, insisto, contado por quien nos lo está contando, por Mikel Lejarza, el lobo, que no es un tipo que se amillane fácilmente, ¿no? Que ha estado infiltrado en diferentes grupos terroristas, que ha puesto su vida en juego en numerosas ocasiones, y nos cuenta cosas como estas. No solamente eso, sino que ya entrando en harina, en circunstancias concretas, en vivencias que él mismo ha podido percibir directamente, él nos habla de algunas visiones. No sabemos si en forma de sueño premonitorio, flashes, informaciones que de repente le vienen, sin saber muy bien por qué. Y en ocasiones, Miguel, cierto, pasan cosas como estas. Unas cuantas que ya tendríamos que entrar en el terreno de la parapsicología, ¿no? Este amigo murió joven, pero yo lo tengo en mi mente siempre todos los días. Después de este también ha habido alguno más, pero a mí concretamente, a mí personalmente me han sucedido cosas muy extrañas, Diana. Cosas muy especiales. Cuéntanos algunas, Mikel, porque nos interesa también este tema. Pues no puedo contar, no puedo concretar exactamente porque rompería una serie de cosas, ¿no? Y alguna regla. Pero ha habido alguna información gorda, muy importante, y importante más de una, en las cuales yo he tenido que pasar la información como una información que me han pasado mis colaboradores. Y era una visión que yo había tenido. Y salió exactamente como yo había dicho. Concretamente una de ellas, la del comando que puso una bomba en una carretera de Guernica y pasaba un convoy del hogar, iban a pegar el pepinazo al convoy del hogar. Eso fue una visión que tuve yo. Y tuve que pasar como una información que me habían pasado a mí, porque si no, no me hubiera hecho caso. Mikel, cuando hablas de visión, ¿a qué te refieres exactamente? Una visión, no se puede decir tampoco visión, porque uno no lo ves tampoco en una película, pero es una cosa que es como si te escribieran en el cerebro, ¿no? O sea, como si estuvieras leyendo, ¿no? Una cosa extraña. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Curioso, vuelvo a insistir, que un tipo como él se deje llevar por esas intuiciones, ¿no? Curioso es poco. Sí, de hecho él nos contaba esto también a raíz de que él cuenta en el libro muy por encima, y le preguntamos que él en ocasiones ha acudido a ciertos, él lo denomina parapsicólogos, que tenían ciertos o presuntos dones de adivinación o de precognición, para preguntarle cosas o para consultarles cosas, ¿no? O sea, un espía bregado como el lobo consultando a parapsicólogos, ¿no? Tal y como lo definía. Claro, él nos cuenta una serie de visiones, una concreta que tuvo, pero claro, lo fascinante no es que él lo desplegaba muy por encima. Ahora vamos a escuchar concretamente en qué consiste, ¿no? Claro, lo interesante quizá no es tanto el hecho de que tenga una visión, sino que esas visiones, Miguel, se cumplen. No, digo, la verdad es que yo también muchas veces me pregunto a mí mismo, ¿no? Porque digo, ¿cómo es posible que yo, de alguna manera, pues pueda sentir que van a poner una bomba en tal día, en tal hora, en tal sitio, etcétera? O sea, es que te vuelves loco pensando, ¿no? Dices, ¿cómo es posible esto, no? Y que suceda así, que cogieron a ese comando, ¿no? A esa persona, a esas dos personas que había, etcétera, y que aquello podía haber ocurrido. Y dices, madre mía, o sea que entramos en un terreno tan desconocido, ¿no? Tan especial, que muchas veces pues prefieres no hablar de ello, ¿no? Pero aquí estamos hablando de ello, y lo están escuchando en muchos sitios. En Sacramento, Patricia Schieber dice que nos está escuchando, son casi las 7 de la tarde allí, dice que qué impresión te causó cuando estabas hablando con él. No estuviste cara a cara con él, ¿no? No, fue una conversación telefónica. Claro, esto hay que explicarlo, ¿no? Él evidentemente estaba buscado, de hecho, él está convencido, y así lo sentenció ETA en su día. Para que os hagáis una idea, la banda terrorista, cuando descubre que ha habido un infiltrado, pues siembra las calles de gran parte del País Vasco con un cartel con la cara de Mikel Lejarza, diciendo se busca. Pues evidentemente os podéis imaginar para qué le buscaban, ¿no? Y siempre se ha contado, ¿no?, que hay una bala que ETA tiene guardada, y que seguirá guardada hasta terminar en el cuerpo y acabando con la vida de Mikel Lejarza. Y él considera que esa amenaza aún continúa, con lo cual, evidentemente, él tiene que tomar medidas de seguridad lo suficientemente importantes como para, pues, no conceder una entrevista personal, dadas las circunstancias, ¿no? Pero bueno, tuvimos la ocasión de hablar directamente con él. Él dijo en una entrevista que si algún día veíamos sus rostros porque lo habían atrapado y liquidado, esperemos que nunca ocurra esto, dicen. Y saludos desde Guadalajara, güey, te dicen.
Ah, estupendo. Yo conozco muy bien Guadalajara, pero no es güey, es de Castilla-La Mancha. Bueno, más cosas que os haya contado el lobo. Más cosas. Bueno, vamos un poco a una situación genérica que nos cuenta. Lo comentaba un poco al comienzo, en ese primer audio que escuchábamos, y yo creo que habrá muchos oyentes sorprendidos ahora mismo, cuando son las 3:39 de la madrugada, o luego posteriormente en podcast, de que alguien como Lobo cuente este tipo de experiencias. Para entender un poquito más el contexto general de por qué alguien como él, ¿no? Siente este tipo de cosas y cómo las concibe o cómo le afectan. Cuando le preguntábamos precisamente por eso, esto es lo que nos contaba. A mí lo que me da miedo de verdad es lo sobrenatural, lo que desconozco, aquello que desconozco. Aquello que no controlas. A mí no me da miedo, lo que conozco no me da miedo. A mí no me da miedo nada que sea normal en la Tierra. Aquello que desconozco, aquello que en un momento dado vives, algunos episodios que te ha tocado vivir, ¿no? Eso es lo que te da miedo porque no controlas. No controlas tu mente y tu mente te puede jugar unas pasadas muy, muy difíciles. Lo que te puedo decir, Manuel, es que yo he vivido episodios de lo que hablábamos antes. Estamos hablando entrando en el tema de esotérico, etcétera y tal. He vivido episodios que yo esto es una cosa que muchas veces por vergüenza no se puede decir, ¿no? Pero lo voy a decir, me voy a sincerar totalmente. Yo he estado mucho tiempo después de aquello durmiendo con la luz encendida. O sea, no podía apagar la luz porque me daba miedo. O sea, te lo dice el Lobo. He pasado miedo durante muchísimo tiempo, años, durmiendo con la luz encendida, cuando estaba solo. Imagínate por esos mundos de Dios y tener que dormir con la luz encendida. En algunos momentos era peligroso que durmieras con la luz encendida, no sé. Pues así. Es decir, que tiene miedo a las cosas del más allá. Fíjate, lo dice nada más y nada menos que el espía más importante que ha habido en este país, ¿no? Le mandamos saludos porque sabemos que va a escuchar este programa. Segurísimo. Un fuerte saludo para Miquel y aprovecho también para darle las gracias por habernos regalado estas declaraciones exclusivas hace 3 meses al compañero Carballal y a mí, ¿no? Bueno, fíjate que le preguntábamos, Manuel concretamente le preguntaba, ¿qué te da más miedo? ¿Salir de un ascensor y encontrarte a un enemigo tuyo apuntándote con un revólver? ¿O enfrentarte ante uno de estos temas que nos has contado? Y él decía, no, sin ninguna duda, lo que me da más miedo es lo sobrenatural, lo desconocido, porque no puedes controlarlo, no sabes lo que hay ahí, no sabes quién maneja esos hilos, ni quién está detrás. Y él se sinceraba con nosotros y nos decía, a mí lo que me da miedo, lo que me da pánico, ante ambas situaciones, sin duda, es lo relacionado con el misterio. Y creo que tenía una experiencia con un amigo que había salido y su madre. Concretamente, él nos cuenta en el libro algo súper interesante que tiene que ver con una experiencia de tipo poltergeist. Poltergeist, nada más y nada menos, ¿eh? Estamos hablando de que él se encuentra, bueno, pues en la casa junto a su mujer, que se queda unos días porque él va digamos, como buen nómada, por cuestiones de seguridad, cambiando de domicilio a cada 2x3, ¿no? ¿Está casado él? Él sí está casado desde hace muchos años con Mamen, que también ha percibido estos fenómenos y de hecho va a ser protagonista en el próximo audio que vamos a escuchar, ¿no? Bueno, pues una figura fundamental de los servicios secretos españoles, como es el comandante Fernando San Agustín, tenía una casa en la que Miquel de Garza pasa algún tiempo. Y en esta casa, bueno, pues le pasan algo a él, y sobre todo a su mujer, Mamen, que ya entra Miguel en un terreno total y absolutamente del espacio en blanco. Fernando era muy aficionado a tener en la finca imágenes que habían estado en cementerios y cosas estas, ¿no? O sea que, y la verdad es que nos ocurrió una serie de cosas que bueno, son o sea, ¿tú lo viviste eso, Miquel? Además, Mame, que no es nada miedosa, todo lo contrario, empezó a gritar y que había visto a su madre en el baño, y el baño se cerró, no había manera de abrirlo y no entendíamos por qué. Tuvimos que echar la puerta abajo. A
A su madre fallecida, entiendo, ¿no, Miquel? No, su madre estaba en Salamanca. Ah, vale. Había estado con nosotros allí y se había ido a Salamanca y de repente dice, mi madre pues, ya estaba enferma, pero bueno, todavía no estaba mal del todo, ¿no? Entonces empezó a gritar, mi madre, echamos la puerta abajo, pero allí no había nadie. Y dice, vamos a llamar por teléfono. Claro, en aquella época no había teléfonos como ahora, móviles, ¿no? Y había que ir a una cabina. Y nos tuvimos que ir de la finca al pueblo a una cabina a llamar a su madre. Llamó a su madre y su madre estaba tan normal. Y lo único que quería la mujer es hablar con su madre, a ver si su madre decía algo, ¿no? Y su madre estaba perfectamente, porque ella pensaba que le había ocurrido algo. Pero bueno, muy poco tiempo después, pues su madre enfermó gravemente y murió. ¿Cómo se puede explicar esto, David? A mí me gusta más hacer las preguntas que responderlas, sobre todo cuando son de ese calibre. Pues no lo sé, es muy difícil. E insisto, no es lo que yo pienso o deje de pensar, es lo que cuenta alguien como Miquel, ¿no? Fenómenos poltergeist también. Y con una visión de alguien que muere poco tiempo después, que está viva. Son circunstancias que en ocasiones ocurren, no son muy habituales, pero a veces pasan. Y estaba en otra localidad y de repente, aparentemente, se aparece donde estaban ellos, ¿no? Claro, de tal manera fue la situación que, claro, Mamen, asustada, se pensó lo peor, ¿no? Y cuando consiguió contactar con ella, cuando no era habitual, no era fácil tirar de un móvil y llamar a alguien en aquella época, ¿no? Y mucho menos en la situación en la que ellos estaban. Y bueno, ella pues finalmente pudo hablar con su madre para su tranquilidad durante al menos las semanas siguientes, hasta que esta pobre mujer pues terminó falleciendo, tal y como cuenta el propio Miquel Lejarza. Estoy en contacto con Ramón Álvarez, que me cuenta ahora mismo que está el WhatsApp ardiendo, haciendo todo tipo de preguntas sobre yo creo un personaje absolutamente fascinante como es el protagonista de estos últimos minutos, ¿no? Como es Miquel Lejarza. El misterio, Miguel. Nos queda una última historia con él que tiene que ver, yo creo, con visiones también de ovnis. ¿David? Fíjate, claro, es que imagínate la situación. Estábamos allí, además estaban presentes Miguel Pedrero y Carlos Gabriel Fernández en la entrevista. No participaron, pero estaban allí presentes, ¿no? Y boquiabiertos. Claro, Miguel, cuando escuchó aquello, dijo, esto para año cero. Bueno, ya sabes, ¿no? Miguel Pedrero. Y claro, nos estaban contando estas cosas y evidentemente había que preguntarle por el que para los que estábamos reunidos ahí, por eso lo comento, es quizá el tema estrella, es lo que tiene que ver con las anomalías, ¿no? O con lo inexplicado, como es el tema de los ovnis. Y claro, no podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntar a Miquel Lejarza precisamente por sus experiencias, sus posibles experiencias sobre ovnis. Fíjate que yo imaginaba que va a decir que no. Así que por si acaso le pregunté, bueno, Miquel, si tú no has visto algo, alguien de tu entorno, de los servicios secretos, de toda esta gente con la que te has manejado tantos y tantos años, te ha contado algo. Y es muy curioso porque empieza el testimonio diciendo que, bueno, que él no ha visto ovnis, pero a continuación cuenta algo que claramente se podría considerar como objetos volantes no identificados. Si te parece, lo escuchamos. Vamos a escucharlo. Yo te tengo que decir que yo ver al lado no he visto nunca un ovni, ¿no? Pero precisamente mi mujer y yo en Cuenca hace muchísimos años vimos 3 figuras triangulares, emitían un brillo terrible y era de día, era de día. No es como siempre que dicen de noche aparece, no, era de día. Y vimos 3 figuras totalmente inertes en el cielo. Y nos quedamos mirando un rato y digo, pues ¿qué será aquello, no? Entonces, pero grandes y triangulares, se veía perfectamente. Y de repente, al cabo de un buen rato, desaparecieron, pero vamos, como un rayo. En décimas de segundo, ¡fua!, desaparecieron, ¿no? Siempre nos han preguntado lo que sería, ¿no? pero allí quedó la cosa. ¿Y qué crees que pudo ser aquello, Miquel? No lo sé, pero desde luego era algo que no conocíamos, algo desconocido. A esa velocidad ni había ni hay nada que pudiera volar a esa velocidad. Ni había ni hay algo que pueda volar a esa velocidad. El mundo del misterio que entra o llega a las personas más insospechadas, ¿verdad, David? Y tanto. Yo te aseguro que cuando quise siempre entrevistar al Lobo, lo último que se me ocurrió era preguntarle sobre misterio. Y has hecho una reflexión, no sé si directa o indirectamente, muy interesante. Y es que a veces, cuando nos metemos en temas, que a mí todo lo que tiene que ver con los servicios secretos y los secretos de Estado me apasiona absolutamente, ¿no? Pero de verdad que normalmente no suelo pensar en
son sacar alguna declaración de alguien como Mikel sobre sus experiencias con el misterio. Y a lo mejor, yo que sé, que tangencialmente cuente algo, pero claro, es que no ha contado una, es que ha contado muchas. Y otras que se ha dejado en el tintero, seguramente, ¿no? Tampoco quisimos querer martillar con preguntas relacionadas con estos temas y pasamos también, ¿no?, a otras historias francamente interesantes y casi que más terroríficas que no vamos a abordar ahora, ¿no? Pero me parece algo digno de contar, digno de admirar, que alguien como Mikel Lejarza, insisto, lo hemos repetido muchas veces, sí, señor, pues se haya encontrado frente a frente con algo no solamente que podríamos catalogar como inexplicado, sino como algo que le ha hecho dormir durante años con la luz encendida, de miedo que le daba. Mucha gente te está felicitando por el trabajo, yo también lo hago, Carmen Villalba desde Ecuador y Laura Rodríguez desde Monterrey. Enhorabuena por el trabajo. Vas a seguir. Gracias. Y le deseamos a él, al lobo, sé que va a escuchar esto, una vida tranquila y sosegada, que encuentre la paz y que no haya nadie que le ande buscando por ahí. Ojalá y así sea. Y que pueda seguir contando y viviendo cosas de misterio. ¿Vas a seguir con esos testimonios de gente que te está acá buscando para contarte cosas raras? Sí. ¿Forma de contacto contigo? Casi que nos vamos. Forma de contacto, un correo electrónico, davidcuevas_gmail.com. Repito, davidcuevas_gmail.com. Por favor, oyentes de Espacio en Blanco, que hayáis sufrido o conozcáis de alguien cercano que haya sufrido alguna experiencia de tipo anómala, que nos escriban para poder transmitir todas sus experiencias. Además, nos interesan concretamente experiencias relacionadas con encuentros con entidades, con sombras, con algún tipo de entidad espectral o, como se dice vulgarmente, fantasmal. Nos interesan mucho porque estamos haciendo un trabajo relacionado con ese tema y la verdad es que toda esta suerte de vivencias nos interesan no solamente para poder continuar ese estudio, sino para compartirlas, obviamente, con todos los oyentes del Espacio en Blanco. Dentro de poco hablaremos de ello también con Miguel Pedrero, y que no se preocupen los oyentes, que no nos estamos volviendo oscuros, porque vendrán también otros invitados a hablar de otras cosas más luminosas. Te deseo lo mejor. ¿Quieres un poquito de tarta? Padre, he pecado. Ya he comido un poco, sin tu permiso. ¿Podrás perdonarme? Sí, claro, puedes repetir. Gracias, todo lo mejor te deseo. Igualmente, y felicidades. Gracias. 351, 251, llega ahora algo que queremos seguir haciendo en esta temporada. Historias de oyentes que vamos a dramatizar. Va a haber muchas sorpresas, incluso en el podcast en esta temporada, con guiones que ya estamos trabajando, historias reales. Esta es una de ellas que a lo mejor os llama la atención. Los hostales de carretera son los sitios más inhóspitos del mundo. Aislados, en mitad de la nada, te hacen sentir indefenso y dejan caer sobre ti todo el peso de tu soledad. Nunca he podido conciliar el sueño en uno de ellos. Aquella noche, alguien se olvidó de cerrar bien un grifo y el sonido de una gota de agua cayendo intermitentemente martilleaba mi cerebro. Me levanté de la cama y empecé a dar vueltas por la habitación, desesperado, hasta que un cuadro que colgaba torcido en la pared llamó mi atención. Era un paisaje campestre, una pintura sin importancia en un marco barato cubierta de polvo. Intenté equilibrarlo, pero volví a inclinarse. Así que decidí dejarlo como estaba. Pero al darme la vuelta, el cuadro se estrelló contra el suelo, rompiéndose el cristal en 1000 pedazos. Todavía, sobresaltado por el susto, algo llamó mi atención. Un pequeño agujero había quedado al descubierto en el lugar que el cuadro ocupaba en la pared. Acerqué mi ojo y a través de él pude ver la habitación de al lado. Una anciana en silla de ruedas se concentraba en su labor de punto. Nada parecía perturbarla. Estuve un rato observando y ya me iba a retirar cuando la vieja se levantó de la silla y, clavando su mirada en mí, me ordenó: «Vete», cayendo después
desmayada al suelo. Me aparté violentamente de la pared y corrí despavorido en busca del conserje. Le conminé a subir conmigo a la habitación de la mujer. Le hablé de la silla de ruedas y del desmayo. Pero el hombre me tomó por loco. No había nadie más alojado en el hostal. Yo era el único huésped. Entonces me di cuenta. Subí corriendo hasta mi estancia y lo comprobé. Tampoco había ninguna habitación junto a la mía. Guía tus pasos hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional. ¿Cómo le gustan estas historias, Rosa? Sí, pero me miras tan fijamente que me desconcentras, ¿eh? No me mires así. No te miro. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. ¿Qué nos cuentan los oyentes? Que han pasado esta noche mucho miedo con el vudú. El vudú es un tema que... Yo ahí soy un poco crítico. El vudú es una religión, con la magia negra, o con lo que nos ha contado. Negra, vale. Sí, con los rituales. Porque luego se nos enfadan. El vudú dicen que es una religión, no tiene nada que ver con lo que cuentan por ahí. Y Juanjo un poco pone los tintes demasiado dramáticos en que es vudú, pero es magia negra. Sí, pues sí, ha llegado y está quitando el sueño a más de un oyente. Vale. Pero bueno, los hemos tenido ahí expectantes y enganchados al relato de Juanjo y bueno, y ahora a las declaraciones. Ese trabajo excepcional que ha sacado de David, nuestro compañero, con las declaraciones del lobo. Que se preparen con todos los testimonios que estamos recogiendo de oyentes que han vivido historias extrañas, que nos ha pedido, ha reclamado David, y nosotros seguimos pidiendo, queremos corresponsales en el mundo, ¿verdad? Queremos seguir grabando, bueno, pues con oyentes que tenemos desperdigados por todas partes del mundo y que nos hagan llegar un poco cómo se vive el misterio desde el lugar en el que ellos residen y bueno, y también recuperar historias, sucesos paranormales o sin explicación que todos tenemos y que todos callamos, ¿no? Y bueno, ya nos están contando, sí. Vale. Nos están llegando muchas historias y que vamos a ir emitiendo poquito a poco. Así qué chulo que nos siguen escuchando. Sandra Ortiz desde Quito, Ecuador, Marcelo desde Argentina, qué bonito. Tengo yo algunos nombres también, sí, como el de Gladys, que también desde Argentina nos escucha mucha gente. Gladys, por ejemplo, y Claudio Daniel Díaz nos escriben los dos al Facebook desde allí, y luego desde Santiago de Chile. Está DJ García desde Ecuador, Alice Ceballos, y luego algunos oyentes que se han enterado de que hoy es tu cumpleaños y que te mandan felicitaciones, por ejemplo, Olga Ramos. Gracias a todos. ¿Era un secreto? No. Bueno. No, gracias a todos. Próximas salidas. La semana que viene estamos en Toledo. Si queréis venir a ver el programa, 7:30 vamos a comenzar un falso directo, que luego podréis escuchar a la hora, el horario habitual, de 7:30 a 9:30, Teatro Benacazón en Toledo, ¿verdad? Sí, en el Palacio de Benacazón. Allí estaremos con un montón de amigos, con Paloma Navarrete, con Jesús Callejo, con Pedro Morós, Lorenzo Fernández. Bueno, habrá muchas sorpresas. Y estaremos haciendo un programa el sábado que grabaremos y se emitirá en su horario habitual. Siguiente salida, vamos a Albacete. El 26 de octubre haremos un programa desde allí. Ya están todas las entradas vendidas. 1000 personas, con el congreso más importante que se hace de ayuda humanitaria, precisamente para Benin, para los niños que están en Benin. Así es. Allí estará el Padre Ángel, como todos los años. Estará Federico Mayor Zaragoza también. Y bueno, además en uno de los congresos más importantes que se celebra en España. Ganadores, citas ineludibles del Espacio en Blanco que no tenéis que perderos aquí en Radio Nacional. ¿Y los ganadores de hoy? Hoy nos ha llamado Pascual Egea desde Murcia. Él para allá, para Lopagán, va uno de esos libros. Lo siguen pasando muy mal, siguen recogiendo agua. Desde aquí un abrazo y nuestro apoyo para todos. Pascual Egea, allá va uno de los libros. Licinia García de Sanlúcar de Barrameda, de Cádiz.
Esteban Lobo de Huelva, Sofía Valderrama de Barcelona y Eulogia Vicente de A Coruña. Enhorabuena, mandarnos vuestra dirección y os mandamos el libro. Nos vamos enseguida. ¿Está rica la tarta? Está buenísima. Vamos a seguir comiéndola. Nosotros tenemos que terminar. Las gracias a los que han venido a vernos. Gracias por los regalitos, por haber compartido la tarta, y a vosotros por el tiempo que hemos estado juntos. ¿Quieres decir algo? Sí, quiero darle las gracias a Aurora, Miguel, porque nos ha llegado hoy una foto maravillosa desde Laponia, con una aurora boreal que nos ha dejado, nos ha cortado la respiración a todo el equipo, y que vamos a publicarla en Facebook con el permiso de Aurora. Sorprendente desde los lugares que nos escuchan. Feliz semana para todos.